Bueno, y entonces ahora... Pues, gracias. Entonces ahora nada más falta la última propiedad, que también deben de cumplir una función de distribución acumulada, que es la propiedad, es la propiedad 3, y que es de nuevo que en el límite cuando x tiende a infinito, f de x, ¿cuánto debería de ser? 1. Y en el límite cuando x tiende a menos infinito, f de x, ¿cuánto debería de valer? 0, ¿no? Entonces son las otras propiedades que debemos de tener. También en principio estas no son tan fáciles, pero... Y aquí el argumento para estas demostraciones es con el axioma de probabilidad que tampoco que terminamos no demostrando, pero bueno, ahorita nada más lo voy a mencionar, intuitivamente también funciona. Entonces, por ejemplo, el primero que donde sí aplica directamente ese axioma, que es o sea, queremos ver que si este límite es cuando x tiende a menos infinito, es 0. Entonces, de nuevo recordando, o sea, la función de distribución acumulada, pues de nuevo es la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Entonces, en realidad, cuando hacemos límite de menos infinito, pues estamos haciendo límite de menos infinito a esta probabilidad, ¿no? Pero también por lo que vimos hace poquito, o sea, ¿qué quiere decir que estemos tomando el límite cuando tiende a infinito? Con respecto a los eventos que estamos haciendo, o sea, ¿qué significa este evento ¿a qué está convergiendo este evento? En el límite cuando x tiende a menos infinito. Y por ejemplo, aquí en el caso, o sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, yo estoy hablando de un límite de conjuntos donde cada vez esta x se va haciendo más chiquita, ¿no? Entonces, por lo que vimos hace ratito, dijimos que si la x se va haciendo más chiquita, entonces tenemos una secuencia de eventos que se están haciendo cada vez más pequeños, ¿no? O sea, cada que hago yo x más pequeña, me estoy refiriendo a un conjunto más pequeño de valores. O sea, es lo que habíamos puesto arriba de que si x1 era menor o menor o igual que x2, entonces necesariamente el evento x menor o igual que x2 contenía al evento x menor o igual que x1, ¿no? Y si cada vez voy haciendo más pequeño, pues entonces yo voy generando una cadena de eventos donde cada uno se va haciendo más pequeño en uno con respecto al otro. Entonces, ¿qué tan más pequeños se van haciendo? O sea, que si hago el límite cuando ahora esta x tiende a menos infinito, ¿con qué evento voy a terminar? Con el conjunto vacío, ¿no? O sea, como que intuitivamente sí, eso es lo que parece, ¿no? O sea, si yo tenía de nuevo mi espacio original, tengo mi variable aleatoria x, y por ejemplo, si mi x valía 10, pues puede que, o sea, aquí tengo los reales, y por ejemplo aquí tengo el valor de 10, pues a lo mejor sí hay muchos puntos aquí que mi función x sí mapea a valores que son menores o iguales que 10, ¿no? O sea, hay muchos puntos que mapean a este valor, y a lo mejor también hay puntos que mapean a mayores que 10, pero el conjunto de x menor o igual que 10, pues van a ser todos los puntos que mapean a 10. Pero si ya bajo de 10 a 5, pues a lo mejor ya van a ser menos puntos, va a ser un conjunto más pequeño. Bueno, sí va a ser más pequeño, estrictamente quién sabe, pero bueno, es más pequeño que puntos que ahora mapean a valores menores que 5. Y por ejemplo, en el caso de la binomial, si ya el x es menor que 0, pues ya tenemos el conjunto vacío, ¿no? Ya no hay ningún punto aquí que nos mapee a un punto que sea menor que 0. Pero bueno, eso se cumple de nuevo, se cumple de manera general.
Entonces aquí en el infinito, o sea, que esto sea el conjunto vacío, o sea, lo que podemos, a lo que está diciendo esto es que, pues que sí, o sea, que cada vez esto suelta de manera intuitiva y, por ejemplo, para el caso discreto, que es el que estamos viendo ahorita, o sea, va a llegar un punto en el que, en el que ya no vamos a abarcar ninguno de los posibles omegas, o sea, como es discreto este espacio, es en un espacio discreto, va a haber el que mapea al valor más pequeño, ya cuando ese valor sea más pequeño del que teníamos, pues ya vamos a llegar a que el conjunto sea vacío, ¿no? Pero en general sí converge, o sea, estos conjuntos convergen al conjunto vacío. Y pues ya también por los axiomas de probabilidad sabemos que la probabilidad del vacío es cero, ¿no? Y por también axioma de continuidad, que si los eventos van convergiendo al vacío, así más o menos sirve el axioma, si tenemos una secuencia de eventos decrecientes al vacío, entonces la probabilidad también convergía a cero. Entonces esto sí es igual o sea, sería igual a la probabilidad del conjunto vacío, y pues esto es igual a cero, ¿no? Y similar por el lado de la derecha, o sea, si cada vez ponemos valores más grandes, pues aquí los conjuntos cada vez se van a ir haciendo más y más grandes, hasta el punto que ya abarquemos todos los posibles valores a los que mapeaba esta función de masa de probabilidad. Que en el caso también discreto, pues también es sencillo porque va a haber un valor que es el que coincide con el más grande, y ya cuando tengamos un x mayor que eso, que cuando vamos al infinito pues lo vamos a tener, pues ya habremos abarcado todas las posibilidades, y pues ya esto por eso va a sumar a 1, ¿no? Porque sumamos todas las probabilidades hasta ese punto, y como es una función válida, pues también ya habremos llegado al valor de 1. Entonces, pues ya ese es el otro, ¿no? También vamos a tener que revisitar esto para las funciones continuas, para las variables aleatorias continuas, pero bueno, ya este es un primer intento. Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario con respecto a esto. Y bueno, aquí, de hecho, algo que, o sea, hicimos el ejemplo de la función acumulada para la binomial, pero lo pudiéramos hacer para otras variables aleatorias. No sé si valga, bueno, sí, definitivamente valga la pena. Por ejemplo, si lo hacemos aún para esta sencillita de la función, de la variable aleatoria Bernoulli. ¿Se acuerdan cuál era la variable aleatoria Bernoulli? Entonces esa dijimos que nada más podía tomar dos valores, y tomaba el valor 1 con probabilidad P y el valor 0 con probabilidad 1 menos P, ¿no? Entonces aquí, si yo quisiera su función de masa de probabilidad, por ejemplo en 1, ¿cuánto valdría para la Bernoulli? Nada más aquí así como ejemplo. Eso sería un quiz rápido de examen. Sí, ¿no? Entonces esto es 1, ¿no? Entonces sí es 1 porque ya es, de nuevo, es incluyendo este valor, son todos los acumulados hasta el 1, entonces ya acumula el 0 y el 1, y el f de 0 sería 1 menos p, ¿no? O sea, nada más porque incluye el valor de la probabilidad del 0, que si fuera un medio, pues sería un medio, ¿no? Y pues así también con estas relaciones que pusimos. También aquí tal vez vale la pena mencionar, o sea, por qué, bueno, hablé ya bastante de por qué era importante esta función acumulada, porque era más general que la otra, pero también otra cosa que no mencioné, que ahorita me recordé que también es importante,
es que siempre es bueno tener dos formas de representar un mismo objeto, porque dependiendo del problema, a veces puede ser más fácil representarlo en términos de una forma que en términos de otra. Por ejemplo, algo que también vamos a ver en las siguientes semanas, que es muy importante, es todos estos conceptos del valor esperado, de la varianza y otros momentos. Entonces, para ciertas variables aleatorias también a veces es más fácil calcular esos momentos, ya sea con la función acumulada o con la función de masa de probabilidad. Y en diferentes aplicaciones pues terminas utilizando una de otra, dependiendo de lo que se te haga más fácil. Entonces también es bueno tener diferentes formas de representar un mismo objeto. Y vamos a estar viendo ejemplos ya cuando calculemos valores esperados y otras cosas. Entonces pues ya vimos otro ejemplo, ¿no? También otra variable aleatoria que creo que se me ha olvidado poner, que también es muy importante, es la geométrica, pero bueno, ya la dejaremos después. Entonces vamos a introducir ahora otro concepto que también es muy importante, o sea, le da mucha flexibilidad a la forma de hacer aplicaciones de probabilidad, o cuando queremos estudiar fenómenos con incertidumbre, y que en realidad no estamos haciendo nada más. O sea, vamos a ver que son conceptos que ya habíamos visto y que encajan muy bien dentro de la teoría que ya teníamos y cómo extender las aplicaciones. Entonces, algo que podría ser muy útil, ya tenemos variables aleatorias, y es que ahora tuviéramos funciones de variables aleatorias. O sea, por ejemplo, si yo tengo un espacio de estados, tengo una variable aleatoria x, y luego voy a hablar de una función g de esa variable aleatoria x, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pudiera tener una variable aleatoria cuando yo juego a los dados, que me va a decir el número de dado, el número de valor que salió en el dado. Pero yo estoy jugando un juego donde el premio que gano es ese valor, pero al cuadrado. Entonces, digamos que yo podría decir, pues entonces a mí en realidad lo que me interesa es una función que es x al cuadrado en vez de la función x misma. Entonces, ¿cómo manejo esos casos? O pueden ser funciones más complicadas. Si yo lanzo dos dados y me interesa nada más el máximo, o sea que estoy en un juego dado tal que lo que interesa no es lo que cae en los dos, sino nada más el máximo de los dos. Entonces podría calcular el máximo de dos variables aleatorias, y así pueden haber muchísimos ejemplos. Entonces sí es bastante conveniente poder tener poder hablar de funciones de variables aleatorias. Pero por lo que han visto, ya por aquí ya viene el dibujo. ¿Qué significaría tener una función qué sería una función de una variable aleatoria? O sea que ya de forma definida pues va a ser una función que va de los reales sobre los reales, como ya lo pusimos aquí. Entonces aquí en este dibujito, pues yo si le agrego, pues voy a tener otra vez sobre los reales, y ahora voy a tener una función que me mapea a los reales, ¿no? O sea que puede ser una cuadrática o lo que sea, pero bueno, ahorita aquí ya en este esquema es una función que me mapea de los reales a los reales. O sea, aquí voy a tener la función g de x. Entonces ya en este contexto aquí de probabilidad, ¿qué es esa función? ¿Qué yo podría decir que es? O sea, de los términos que hemos hablado hasta ahora, si yo quisiera decir que esto es una función que va de los reales a los reales, pero ¿qué es en términos de estos conceptos de probabilidad? ¿Qué sería esto? ¿Es una distribución de probabilidad o es qué? Y así como un tipo, o sea, digamos que, por ejemplo, si yo hubiera esta función, tratar de poner esta función, pero en términos de los omegas, o sea, de los puntos que viven aquí en el espacio muestra. Si yo quisiera ver cómo se ve este omega en esta segunda línea de los reales, ¿cómo podría hacerlo? O sea, yo podría hacer esto, ¿no? Se podría decir, primero veo dónde me manda x a esa omega,
y después mi g donde me manda a esa x, ¿no? Y entonces, pues esta es una composición de funciones, ¿no? Estoy combinando la función x con la función, g. Entonces, pero esto pues es una sola función, ¿no? Que es una sola función. Entonces esto también es una variable aleatoria. O sea, las funciones de variables aleatorias también son variables aleatorias. Donde la función que define la variable aleatoria pues es la composición de las dos funciones. O sea, primero a dónde me manda x y dónde me manda w, pero una composición de funciones pues sigue siendo una función. Entonces es una variable aleatoria y pues puedo tratarla como cualquier variable aleatoria. O sea, puedo decir, o sea, esta es una variable aleatoria que le puedo llamar y entonces puedo hablar de la probabilidad de que la variable aleatoria y tome un valor y pequeño, y pues entonces esto va a ser la probabilidad de todos los omegas que viven en el espacio de muestra original, tal que mi variable aleatoria y, cuando la evalúo en omega, me da que es igual a y. Pero ya en estos términos que le estábamos poniendo, pues que esta función y, pues en realidad más bien era la composición de dos funciones, o sea, era g de x de omega, que eso sea igual a y. Entonces, pues es una variable aleatoria común y corriente, ¿no? Como las demás. Entonces, como que ya toda la teoría igual que teníamos de variables aleatorias, o sea, de que inducían una distribución de probabilidad, pues se sigue aplicando aquí. O sea, yo ahora aquí ya puedo hablar yo de un espacio de probabilidad sobre este eje de los reales como hablo y ya hablar de la función de masa de probabilidad de esta variable y en estos términos. Puedo hablar de su función acumulada y etcétera. O sea, son cosas que pudiera tener, ¿no? Ahora, por otro lado, también va a convenir, se pueden complicar las cosas, porque también uno quisiera aprovechar pues ya lo que se sabe de la función de la variable aleatoria x, para ver qué pasa con la variable aleatoria ahora g de x. Y vamos a tratar de hacer ejercicios. Por ejemplo, algo interesante: si esta función es 1 a 1, pues se hacen las cosas fáciles, y si no es 1 a 1 se pueden complicar las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí vamos a ver este ejemplo de un experimento probabilístico donde pues puede ser útil utilizar una función de variable aleatoria que nos ayuda como que a aplicar cosas que ya sabíamos de una variable aleatoria muy común y nada más extenderla tal vez a otro caso, ¿no? Y este es un modelo que se utiliza en un montón de cosas, ¿no? Desde física hasta machine learning y hasta otras cosas en diferentes variantes que tiene, que es una caminata aleatoria. Entonces aquí lo que tenemos es que es una partícula en términos de física, porque es donde surgieron las caminatas al azar, pero después ya están en algoritmos y en todos lados. Pero bueno, es una partícula, se mueve n veces, o sea, se da n pasos en una línea. Esta partícula ahorita en particular, o sea, se va a mover en una línea y va a empezar en la posición 0, ¿no? Entonces es una caminata al azar, o es también le dicen el modelo del borracho, porque se va a mover en pasos de una unidad a la derecha o a la izquierda y con las mismas probabilidades. De hecho, ya en varios ejercicios de los que vimos ya apareció esa caminata al azar. Entonces vamos a asumir que todos los pasos son independientes, ¿no? O sea, que no importa dónde estés, siempre es un borracho que o se va a la izquierda o se va a la derecha. Entonces, lo primero es y nos dicen que y va a ser la posición de la partícula después de esos n pasos. Entonces, lo primero es ver cuál sería y, o sea, cuál sería el dominio que toma y, o sea, cuáles son los posibles valores que puede tomar y, o el rango que tiene y, perdón. O sea, si yo pongo aquí cuál es el rango de y, ¿qué sería? 0 menos n y 0 más n. Ajá, no sé, sería desde menos n hasta
hasta más n, ¿no? O sea, podría ir yo hasta más n menos n, ¿no? Entonces sí, esos son los posibles valores y pues yo tengo que ver ahora su distribución de masa de probabilidad. O sea, por ejemplo, quiero saber cuál es la probabilidad de que y sea igual a menos n, ¿no? O sea, quisiera ver cuál es esa probabilidad. Pero bueno, ahorita estamos en este contexto de funciones de variables aleatorias, entonces dado que estamos en ese contexto, pues como que aquí la idea es que a lo mejor ya hay una variable aleatoria que habla de un fenómeno parecido y que nada más aplicándole una función, pues ya nos daría esta variable aleatoria que nos interesa. Entonces, como ¿qué variable aleatoria tiene mucha relación con este problema? O sea, otra variable aleatoria, hasta aquí ya le pusieron y para como que poner el pase a gol, pero es una variable aleatoria x ¿qué distribución estaría muy relacionada con la distribución de y? O sea, porque estoy el borracho, ¿no? Estoy haciendo n pasos. Y de esos n pasos a veces los doy a la derecha o a veces los doy a la izquierda. Pero se parece mucho a la binomial, ¿no? O sea, el número de si yo digo que los éxitos son cuando caminé a la izquierda y los fracasos son cuando camino a la derecha, pues entonces pues sí puedo saber, o sea, es muy informativo en particular aquí para ver dónde terminó el borracho, que yo sepa ese número de pasos a la izquierda que doy, ¿no? O sea, que si tengo una variable aleatoria así que es binomial igual con n un medio, que represente, o sea, donde x es el número de pasos a la izquierda, y yo sé que es una binomial, ¿no? O sea, yo sé que es una binomial cómo está distribuida esta variable aleatoria. ¿Y cómo puedo relacionar a y con x? Si quisiera relacionar y con x, o sea, quiero encontrar una función que a partir de x me dé y. ¿Cómo sería esa función? Ya los cansé. O sea, tenemos o sea, si yo me dicen, o sea, el borracho nada más da n pasos. Y de esos n pasos, x fueron a la izquierda, ¿en dónde terminé? ¿Sí, no? Saque de su pluma, o sea, igual si no se alcanza. Otra forma sería de pensarlo en este sistema, que es convertir el rango de x, que es de 0 a n, en el rango de y, de menos n a n, o no estaría bien si los planos. Sí, o sea, también se puede pensar así, ¿no? O sea, x es de 0 a n, y de hecho sí va a haber un mapeo 1 a 1, o sea, bueno, no necesariamente es 1 a 1, pero aquí es 1 a 1, de cómo muevo ese x para que me dé el de y. O sea, por ejemplo, si x vale n,
¿cuánto valdría y? O sea, vamos a hacerlo así. O sea, si vamos a poner, o sea, aquí x y aquí y, entonces supongamos que x vale 0, ¿no? O sea, que fueron 0 pasos a la izquierda, ¿cuánto valdría y? N, ¿no? Y si al revés x fueron n, o sea, di n pasos a la izquierda, ¿cuánto valdría y? Empezamos en 0, ¿no? Y hice n volados y todos me dijeron que caminara al lado izquierdo. Ajá, entonces sería menos n, ¿no? Si ya hay menos 1, menos 2, menos 3, entonces este sería menos n. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si di 1 a la izquierda, ¿cuánto valdría y? N menos 1, ¿no? O sea, porque fueron un camino a la izquierda y n menos 1 a la derecha, ¿no? Entonces esto es ¿cuánto ese sería esto? No, sí, n menos 1, ¿no? ¿Sí es n menos 1? Sí. Pero entonces en el anterior no es menos n, ¿o sí? Más 0. No sé, porque aquí, o sea, x, o sea, de nuevo recordando, es x que está aquí, no es el número de pasos a la izquierda. O sea, es el número de veces que caminamos a la izquierda, de n en total. Entonces, si de nuestros n todos los pasos fueron a la izquierda, ¿en qué posición vamos a quedar? O sea, si todos los pasos fueron a la izquierda, entonces quedamos en menos n, ¿no? Sí. Pero por el otro lado, por ejemplo, cuando era 1, si nada más 1 fue a la izquierda, o sea, quiere decir que 1 fue a menos 1 y después fueron n menos 1 a la derecha, o sea, porque los otros fueron a la derecha, ¿no? Entonces ya en general, ¿cómo puedo hacer una fórmula? O sea, que me diga ya en qué posición quedé, dado los pasos que tengo a la izquierda. O sea, podría tal vez ponerle, o sea, los pasos a la izquierda me llevarían a la posición menos x, pero todavía tengo que contemplar los pasos a la derecha, ¿no? Más n menos x a la derecha, ¿no? Entonces con eso ya tendría yo como que la posición en donde queda la partícula, que ya lo puedo ver como n menos 2x, ¿no? Y entonces aquí también ver que esta es una función lineal, entonces es una función 1 a 1. Entonces si ya me piden calcular cuál es la probabilidad de que y tome un valor particular k, pues esto va a ser igual a la probabilidad de que x tome qué valor. O sea, la probabilidad de que y sea igual a k es igual a la probabilidad de que n menos 2x sea igual a k, ¿no? Entonces aquí ya podríamos intentar despejar, entonces esto va a ser la probabilidad de que x sea igual a n menos k entre 2, ¿no? Sí, no. Entonces, y bueno, entonces aquí ya podemos, estas probabilidades pues ya las teníamos, ya sabemos cuánto era pues, para la binomial
ya dependiendo de los valores que nos den. Esto también dependiendo si n es impar, valores pueden ser válidos o no de hecho aquí tal vez de aquí hay un error que es que, o sea, sí definitivamente los valores pueden ir de menos n hasta n, pero no necesariamente puede abarcar todos esos valores, ¿no? O sea, por ejemplo, si nada más doy pasos impares, o sea, por ejemplo, si vale 3, puede que no necesariamente puedo no caer, no regresar al 0, ¿no? Entonces, ¿alguna duda o comentario con respecto a esto? Bueno, ¿no? Y entonces sí, ya como siempre, o sea, queremos calcular este valor, y por ejemplo aquí como la función era 1 a 1, sí pudimos hacer aquí nada más un simple despeje, o sea, por ejemplo, extraer cuáles era el valor que teníamos o no. Pero si ya tenemos una función arbitraria que no es 1 a 1, ¿y por qué aquí es importante que no sea 1 a 1? O sea, ¿qué pasa si tengo una, por ejemplo, una función que es el valor absoluto? O sea, aquí tengo x y aquí tengo y. Y por ejemplo, quiero calcular cuál es la probabilidad de que y sea un valor k, ¿no? También k dado, donde aquí es el valor k. Entonces, que sea igual a k, o sea, que no sea 1 a 1, quiere decir que hay dos valores de x que me llevan a ese valor de k. Entonces, para calcular la probabilidad de este evento, o sea, como lo vimos hace ratito, o sea, que era la probabilidad de todos los omegas tales que g de x, g de x de omega sea igual a k. Entonces aquí cuando esté contemplando eso, hay dos valores de x que me llevan al k, porque la función ahorita g es el valor absoluto, ¿no? Entonces eso serían tanto, por ejemplo aquí podría ser tanto tanto como un x1 como el menos x1, a lo mejor me dan ese valor de k si es como valor absoluto. Entonces se complica, o sea, tendríamos que para ver la probabilidad de este evento, tendríamos que ver todos los eventos, o sea, todos los omegas que me llevan ya sea a x1 o a x menos 1. O sea, es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Pero ya de manera general, pues por eso se escribe así. O sea, si ya queremos ver para una variable aleatoria discreta también es esto, aunque también se puede generalizar. O sea, si yo quiero la probabilidad de que mi función de una variable aleatoria sea igual a y, yo lo que tengo que hacer es sumar las probabilidades de todos los x tales que g de x es igual a y. Por ejemplo, aquí en el caso del valor absoluto había dos valores que me llevaban al y. Pero si la función fuera 1 a 1, nada más hay un valor de x que me lleva a ese y que me están pidiendo. Entonces, si la función fuera 1 a 1, sí yo podría decir que la probabilidad de que g de x sea igual a y sería igual a la probabilidad de x, pero de g a la menos 1 de y. O sea, donde yo con g a la menos 1, que la variable aleatoria de x sea igual a g a la menos 1 de y, porque aquí g a la menos 1 nos va a dar el único valor de x que me mapea a y. Pero esa función nada más va a existir si la función es 1 a 1, que en esencia fue lo que hicimos en el ejemplo de aquí. O sea, fue como calculamos el x de aquí, calculamos el inverso, ¿no?, de la función. Bueno, vamos ya nada más a terminar con este ejemplo y ya nos vamos. Entonces, continuando con el ejemplo de la caminata al azar, vamos a decir que ahora lo que queremos no es la posición de la partícula, sino la distancia de la partícula. O sea, queremos ver que esto también es un concepto importante. O sea, si el borracho empieza a caminar, ¿qué tanto se aleja del origen? O sea, ¿qué tanto nos preocupamos de buscar al tío borracho que ya se salió de nuevo, ¿no?,
caminar, o sea, qué radio pensaríamos abarcar de distancia que está. Entonces ahora D es la distancia del origen a N. Entonces de nuevo, o sea, quiero mi variable aleatoria D y y de hecho hasta podría hacerlo desde X, pero ¿cómo puedo hacerlo esto como una función de Y? Pienso yo que es más fácil. ¿Cómo sería? Si nada más lo que me interesa es pues qué tan lejos estoy del origen. O sea, ya no si es a la izquierda o a la derecha, sino nada más la distancia a la que estoy. Sí, o sea, yo nada más quiero saber, o sea, si ahorita en la caminata como la teníamos, yo empezaba en 0 y podía irme ya sea a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y pues ya iba a terminar en un posible valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si terminara aquí el caminata al azar, pues la distancia aquí es de 2, ¿no? Pero si termina aquí en -3, pues la distancia es de 3. O sea, quiero ver a qué distancia quedé de la derecha o de la izquierda. Entonces, y ya tengo Y, ¿no? Que Y me dice la posición en la que estaba. El valor absoluto, ¿no? O sea, la función sería el valor absoluto de Y. Pero ahora entonces, si yo quisiera la probabilidad, sí está claro que es el valor absoluto de... Sí, pero ahora yo si quiera la probabilidad de que la distancia sea un valor de K, pues entonces ahorita como es el valor absoluto, como no es una función de 1 a 1, pues entonces sería la probabilidad de que ya sea de que Y sea igual a K, más la probabilidad de que Y sea igual a menos K, ¿no? Porque en ambos casos la distancia en la que estoy es exactamente K, ¿no? Entonces aquí ya, y no podría hacer lo que hice la vez pasada, o sea, porque si le intentara hacer como le hicimos cuando pasamos de X a Y, o sea que dije, bueno, pues esto es lo mismo que la probabilidad de que el valor absoluto de Y sea igual a K, ¿no? Entonces aquí no tiene una inversa como tal esta función de valor absoluto, ¿no? Porque no es 1 a 1. Que si ya lo seguimos así, hasta si aquí sí vamos correctos, tendríamos que escribir, pues es la probabilidad de que ya sea de que Y sea igual a K o de que Y sea igual a menos K. O sea, porque en ambos casos el valor absoluto de Y nos va a decir que es igual a K. Y aquí también podemos ver que estos eventos son disjuntos. Dijimos que todos los valores que toma una variable aleatoria distintos eran eventos disjuntos. También ahí hicimos un relajillo para ver eso. Entonces esto también nos lleva a este resultado. Porque son disjuntos, entonces la probabilidad de la unión pues, es la suma de las probabilidades. Y bueno, si quieren le dejamos porque les había prometido irnos temprano y